Qué bueno que vengan profesores interesados en el área de matemática. Yo lo único que voy a hacer el día de hoy es pues tratar de provocar un estímulo. Hay muchas cosas de matemática que ya se me olvidaron, les cuento, así que ahí me ayudan por favor. Pero tratar de provocar un estímulo para discutir el problema que nos tiene verdaderamente aún angustiados. Entonces, pues vamos a tener, el ensayo es de tener una reunión de este tipo, 2 días, 2 reuniones, les vamos a dar una constancia de asistencia y todo ese tipo de cosas para que ustedes estén tranquilos tanto en sus instituciones como para ustedes, si les puede servir eso en un lugar donde estén estudiando o cualquiera de estas cosas. Y cualquier cuestión que necesiten, por favor, deben de tener la confianza de decírnoslo. Oye, yo me llamo Bayardo Mejía, pues conozco algunos, pero mucho gusto para reconocerlos, verlos de nuevo, que hacía tiempo que no los miraba. Pero aquí estoy tratando de volver a las canchas para poder hablar del tema de mate, de que, como les decía, sigue sin encontrarse una solución apropiada. Entonces, toda la primera parte, de repente, todo el periodo, toda la tarde de hoy, les voy a presentar una serie, muchas gracias. Les voy a presentar una serie de preguntas que se las han hecho a pues no una muestra, pero sí, esas preguntas las han pasado ya alrededor de 180,000 estudiantes en los últimos 2 años, 3 años. Y si 180,000 estudiantes están obteniendo este tipo de resultados, pues con todo creo que sí debemos de ponerle atención a. Por favor, no es un tratamiento o una discusión de cómo le va a sus estudiantes con ustedes en su institución, porque de repente a sus estudiantes son de los mejorcitos que puedan estar saliendo. El problema a discutir es a nivel nacional, por favor, porque estos son los resultados. Me conseguí las preguntas más sencillas, le repito, de las pruebas que pasa el Ministerio de Educación a los graduandos, que le repito son cerca de 180,000, y de las pruebas que la Universidad de San Carlos le pasa a los estudiantes que quieren ingresar a la universidad, que regularmente son alrededor de unos 40,000 los que llegan a pasar las pruebas. También vale la pena que les cuente que en el caso de la Universidad de San Carlos, tienen 4 oportunidades para hacer las pruebas. Es decir, el primer momento es en abril, digamos, pasan las pruebas los candidatos a ingresar. Si no salen satisfactorios en las áreas correspondientes, tienen una segunda oportunidad. Si no salen satisfactorios en la segunda oportunidad, tienen una tercera oportunidad. Y si no salen satisfactorios en la tercera oportunidad, tienen una cuarta oportunidad. Y si no salen satisfactorios en la cuarta oportunidad, hay un programa académico preparatorio que ofrece la universidad para aquellos que no pudieron pues alcanzar esos satisfactorios, etc. Yo se los estoy contando no para hacerle la propaganda a las instituciones, no. Se los estoy contando para que sepan por dónde pasan todos los estudiantes y por qué ya esto me tiene en el nivel de angustia, pues porque de una manera u otra tengo que ver en diferentes situaciones en la educación del país y por eso es que estoy ya viendo juntamente con otros, desde luego, a ver qué logramos y qué hacemos. Por favor, como es una plática entre colegas, cada vez que me quieran detener, mire, discutámoslo, etcétera, etcétera, con toda la confianza del caso, solo me hacen la señal. Entonces, la física la van a dar en Mariano Gálvez con laboratorios bonitos, hemos diseñado laboratorios para que trabajen con cosas sencillas, no laboratorios sofisticados de rayos láser y de contadores de esos geniales, no, sino con el tipo de ¿cómo se llama? Laboratorio que uno le puede decir a un patojo, va a ver, hagamos esto para comprobar una ley. Y la tercera cuestión que nos preocupa mucho es el tema de comunicación y lenguaje. Y entonces los talleres de comunicación y lenguaje los va a dar la Universidad de San Carlos a todos. A sus instituciones llegan las invitaciones para que ustedes sepan bien dónde, cómo, qué fecha se va a hacer. Y si todo esto nos da resultado, pues vamos a tratar de armar
reuniones presenciales. Si bien es cierto que estamos muy de acuerdo con el tema de la educación virtual, yo tengo mis razones y no son los años, porque vos ya estás viejo y por eso es que no te gusta, pero tengo mis razones de por qué prefiero en la medida de lo posible la presencia, para poderlo hablar y discutir, y no a través de cuestiones de carácter virtual, por la forma como llevamos a cabo el tema hoy. Bueno, la primera idea es que debe establecerse claramente qué es lo que el estudiante debe aprender. Oye, eso es lo primerito, ¿qué es lo que deben aprender? Varias de las ideas y de las cosas que voy diciendo, todos lo sabemos, porque eso es lo más divertido del caso. Seguro estoy que no voy a decir nada nuevo. El tema es que, ¿por qué sabiendo todos todo? Las cosas siguen estando como están, pues. Porque estoy seguro que muchos de los errores que van a ver, que van a aparecer en las preguntas, los van a sorprender. Realmente, pues, porque hay cosas tremendamente sencillas. Lo primero es establecer claramente qué es lo que el estudiante debe aprender. ¿Qué es lo que hoy deben de saber? Y si he sabido eso de mucho antes y lo he discutido mucho antes un montón de veces, ahora estoy más convencido, sacado de la experiencia de la educación que se le ha estado dando a los niños del síndrome de Down. Porque con ellos ese punto es vital, pero vitalísimo, porque no solo lo conoce el maestro, sino el niño sabe. Hoy vamos a aprender la letra A y el número 10. Ahí te va. Y entonces toditita las experiencias que se dan dentro de la escuela, dentro del esquema escolar, van alrededor de la A y el 10. Yo estoy poniendo un ejemplo, pues, ¿verdad? La A del 10. Entonces, ¿qué tanto lo podemos hacer así también con los muchachos? Pues lo primero es establecer claramente qué es lo que ustedes quieran que el estudiante aprenda. La segunda regla de oro, es un decálogo que nos trabajamos por ahí. Deben reconocerse cuáles son las experiencias previas necesarias para el nuevo aprendizaje. Por favor, colegas, experiencias previas. Para cualquier tema que vayan a iniciar, siempre tenemos que considerar, bueno, si ya les dieron duro al tema del constructivismo y yo no voy a puntualizar esas cosas, ya saben la importancia que tiene el asunto de experiencias previas, ¿verdad? Entonces, esa es la segunda cuestión. ¿Cuáles son las experiencias previas que el estudiante debe tener antes de llegar a? ¿Verdad? Si en matemática así de alto nivel, ustedes les van a empezar a dar cálculo, por poner un ejemplo, que nos gusta hacer cosas de ese tipo y después lo vamos a discutir. No le pueden empezar a dar cálculo a un muchacho que no tiene la idea clara de lo que es la pendiente de una recta. Si no sabe qué es la pendiente de una recta, que empieza con la función lineal de lo más, entre comillas, simple. Cuando llegue a cálculo y empiezan a hablar de una derivada, ahí se quedaron. Eso sí, lo que sí se puede hacer es mecanizar las formas, cómo derivar, así como mecanizamos las formas de factorizar. Pero el tema está en que yo debo de tener claro qué es lo que necesito saber y conocer, pues qué es lo que los estudiantes deben saber y conocer para el tema siguiente. Porque si no, sobre todo en el tema de matemática, las lagunas temáticas se van volviendo lagos y los lagos se van volviendo mares hasta llegar a la imposibilidad de veras de aprender de parte de los muchachos. La tercera, como maestro debo saber cuáles son los procesos de pensamiento implicados en lo que van a aprender. De aquí, para mí esto es vital, procesos de pensamiento implicados. ¿Para dónde voy? ¿Es algo que es una primera experiencia y que solo necesito saber leer? ¿O es algo que me obliga a tener que pensar en lo que sé del tema y cómo ese conocimiento lo empiezo a jugar para que entre cual si fuera un rompecabezas para desarrollar la idea? ¿De acuerdo? Que es lo que tiene mucho que ver cuando les ponemos a resolver problemas, ¿verdad?
¿Cuáles son las cosas previas a donde tengo que llevar? Ah, pero el ángulo este de aquí, que está aquí, mide tanto por estas condiciones, y para un ángulo que es agudo resulta que los suplementos, no sé qué, que no sé qué, para poder ir llegando, encontrando el camino, que a la larga es una estrategia. Esos procesos son los que son importantes saber. Yo de profesor tengo que reconocerlos. Si no puedo distinguir los procesos, sí la cosa empieza a trabarse. Después del decálogo, cuando analicemos las preguntas, van a ver por qué empecé con el decálogo. Luego, debe reconocer qué viene después. Ah, bueno, ya vimos números positivos y negativos. Ya vimos cómo operan los números positivos y negativos. Ya los entrenamos, uso la palabra de manera intencional, un montón para poder operar con números negativos. Entonces ahora lo que viene después, vamos a ver la teoría numérica antes de entrar al conjunto de números racionales, para poder hablar de mínimo como un múltiplo y máximo como un divisor y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo puedo hacer que reconozcan las reglas, si vale o no es válido? Al fin y al cabo ya están las calculadoras, o cómo lo vamos a hacer. Ahora ya hay calculadoras que suman fracciones y toda la cosa, así que no sé hasta qué punto podamos, mejor dicho, vale la pena que discutamos ese punto en particular para todos los procesos de crecimiento matemático, para poder llegar a entender cómo se aplican sistemas de ecuaciones de 2, de 3 o de 4 variables, las distintas formas que hay para resolver estos problemas. Es genial ese punto de que cuando empiezan a trabajar sistemas tienen que ver si sustituyen o si igualan. Un alumno siempre me decía, mire, profesor, ¿cuál es realmente la diferencia entre igualar y sustituir? Era una buena pregunta. ¿Cuál es verdaderamente la diferencia entre igualar y sustituir? Y ahí viene lo alegre de la estrategia, ¿verdad? Luego, debo diseñar o utilizar métodos múltiples que se ajusten a las necesidades y condiciones de los estudiantes. Y de Bono con sus 7 sombreros, ¿o cuántos son? 5, 7 sombreros, las inteligencias múltiples y todo ese montón de cosas. Viene de Bono y habla un montón del tema, y de nuevo aparece toda la teoría de el constructivismo, en los esfuerzos de que hay que reconocer y aquí y allá. Y uno como profesor, ¿quién de ustedes se echa una explicación de un tema de 5 maneras diferentes en un aula? Si hay alguien que lo haga, háganme la campaña y me cuentan. Pero de veras, porque puchica. Al contrario, muchas veces vi el tema aquel de que tanto que les cuento esa historia de vos que les diste hoy. Ah, puchi, hermano, hoy estábamos viendo regla de 3 simple y regla de 3 compuesta para llegar a porcentajes. ¿Y cómo te fue? Malísimo, malísimo, no entendieron nada. ¿Y qué hiciste? Pues fíjate que lo volví a explicar. Entre paréntesis, son historias reales, no son charadas que me invento. Vividas, son historias reales vividas, así que no. Bueno, ¿y qué hiciste? Lo volví a explicar. ¿Y qué pasó? Vos no sé qué pasó. Y entonces, lo volví a explicar, fíjate vos, lo volví a explicar, mano. ¿Y qué pasó? Lo entendí yo. No tienen idea cuán real es eso. No tienen idea verdaderamente hasta qué punto muchas veces lo que en realidad está sucediendo en la mecánica de la explicación del tema o la discusión de un tema en matemática es que hasta qué punto no lo he entendido. Toda la parte de geometría tenemos serios problemas con el tema de la geometría, ¿verdad? Por ejemplo, llegar a entender cómo alguien descubrió que la Tierra era redonda, haciendo una simple comparación de triángulos semejantes, una sombra de una estaca, ¿verdad?, versus otra, para poder determinar y encontrar que había un ángulo, y que si había un ángulo implicado en ese tema, a puro título implicaba que esa parte era redonda y que la única cosa que podía hacer era la redondez de la Tierra. El primero que lo trabajó, si no mal recuerdo, porque a estas alturas ya mi mente me traiciona, fue Eratóstenes. Y léanse el tema, van al santo Google que les resuelve a todos el problema ahora, y véanse lo que dice Eratóstenes, y ahí está esa chispa, es el tema. Puchis, pero si usó semejanza de triángulos, fíjense,
Y con una semejanza de triángulos llega a la tremenda idea de la Tierra es redonda, muchacha. Pero posiblemente en esa época la redondez de la Tierra era tan complicada para la gente como para mi alumno de quinto año de primaria, que nunca olvidaré, porque di clases en la primaria. Entonces, teniendo el globo ahí puesto, etcétera, y discutiendo de la redondez de la Tierra, había uno de mis alumnos que iba de ver y de veras, ¿y dónde estamos nosotros? Mira, aquí en la pancita, o sea, aquí está la pancita. Y el niño, en serio, el niño va a darle vuelta y vuelta. Yo ya me había dado cuenta que él estaba así, nerviosón. Seguro que aquí estamos, profesor, profe, sí. Y entonces, ¿por qué no estamos así? Brutal la pregunta, ¿o no? Sí. ¿Verdad? ¿Cómo hacerle entender a alguien lo que es el principio de gravedad? ¿Qué garantía tiene usted que la Tierra es redonda? ¿Ah? ¿O hay alguno de ustedes que me pueda garantizar que la Tierra es redonda? ¿Qué garantía tiene que la Tierra es redonda? ¿Y entonces por qué aseguran que la Tierra es redonda? Porque así se lo dice así lo dice la historia y todo un montón de charadas. No podría ser la Tierra plana. Podría ser. Para que sí. Para que sí. Hay un libro que se llama La Tierra es plana. Un libro de economía muy bueno, por cierto. Así se llama, La Tierra es plana. Sí. Pero sería interesante para poder entender después el proceso y el tema de gravedad. Para poder verdaderamente llegar como a visualizar el sentido de que la Tierra es redonda. Pues las fotos que se toman desde arriba, a saber, compadre. Es decir, hay que ser incrédulo. No para tanto, pues, ¿verdad? Lo único que es redondo es la luna que está ahí arriba. Pues vean cómo van todo ese tipo de procesos que se dan. Y luego, debo tener un programa de evaluación constante que me indique el nivel de logro que estoy teniendo. La mejor experiencia que he tenido en lo personal, que afortunadamente se ha ido volviendo, porque muchos ya lo platiqué en alguna oportunidad con algunos de ustedes, o lo vivieron o lo han vivido ya en el aula, es un programa de evaluación constante que les indique el nivel de logro que están teniendo. ¿Y eso cómo se logra? Actividades evaluativas tan constantemente como les sea posible. Yo le llamo exámenes cortos, pero como ahora a la luz de las nuevas teorías pedagógicas que habla de los después del constructivismo aparecen las habilidades, o ¿cómo se llama la palabra? Las competencias, muchas gracias. Y yo cómo he luchado con eso. A la luz de todo eso, como les digo, ya se habla de autoevaluación, de coevaluación, de, ¿cómo se llama?, de heteroevaluación. ¿De qué más les hablan? Del portafolio, que les hablan de la rúbrica, que les hablan, pues usen todo lo que quieran, lo que se les ocurra, pero que sea algo que les diga si verdaderamente están o no alcanzando lo que se han propuesto. Si no, no tiene caso. ¿De acuerdo? No tiene caso si no tienen actividades de lo más concreto posible que les digan si verdaderamente están o no alcanzando el nivel. Observen que escribí el nivel de logro que están teniendo. Y si hablo del nivel de logro es porque estoy implicando no solo el conocimiento de ciertas cosas desde el punto de vista matemático, sino también cuáles son aquellas competencias, por decirlo así, que ustedes están tratando de desarrollar en ellos. Pues ya van 6, ¿verdad? Ya van 6 experiencias. Les repito, no se preocupen mucho por escribirla, a menos de que haya alguna ahí que les llame mucho la atención, porque de todas maneras esto, el día de hoy se los vamos a mandar, ya el después ya les cobro. Después ya les cobro. La séptima, si los resultados que obtengo de mis evaluaciones no me satisfacen, debo determinar qué es lo que pasa. Nadie o casi nadie lo hace. ¿Quién de ustedes lo hace? Pero así de veras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Va muy bien. En un acto de fe yo les creo. ¿Verdad? Pero no tiene ningún caso toda la estructura de evaluación que utilizan si no hacen eso.
Si no aprendieron y la actividad diseñada por ustedes les está indicando que no han aprendido en el nivel que ustedes esperan, deben detenerse. Porque si siguen, empiezan las lagunas. Y la cosa empieza a crecer de una manera impresionante. Así que eso, por favor, es otra recomendación muy importante. Que los resultados sirvan útiles para poder verdaderamente continuar. No debo pasar al siguiente punto si mis alumnos no han aprendido de manera satisfactoria lo que estoy trabajando hoy. ¿Estamos? Ese sería el ideal. ¡Hala! Pero ¿y qué voy a hacer con el programa? Si el director o el encargado anda detrás de mí, que qué friega, que por qué, que sí. Pues hagan la lucha. Vean cómo se lo torean, porque si empiezan a seguir y a seguir por llenar un programa, ahí van a ver el fracaso. Ahí van a ver el nivel de fracaso. ¿Cómo explican ustedes que de 180,000 estudiantes que han pasado no menos de 12 años en la escuela, apenas gana matemática alrededor del 7%? ¿Cómo lo explican? Entonces me podrán decir lo que quieran, pero como les dije una vez a los muchachos en una reunión, mira, díganme lo que quieran, pero con perdón de la expresión, discúlpenme la expresión, pero así pesada. Si te digo que la mula es parda, es porque tengo los pelos en la mano. No me estoy echando charadas. Estoy confrontándome con los resultados, no hay de otro. Para poder verdaderamente buscar soluciones. Ese es un aspecto que, ¿cómo se llama? Deben de tenerlo muy seguro. Luego tenemos la ejercitación, sigue siendo importante para el aprendizaje. Esta es de subrayar. La ejercitación sigue siendo importante para el aprendizaje. Esta debe ser adecuada, consistente, bla, 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 tutú y lo que sea. Pero lo importante del tema es que la ejercitación sigue siendo importante. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos para desarrollar un concepto. El resto del tiempo, chorrocientos mil ejercicios para sustentarle el concepto y para lograrlo. Cuando yo empecé en estos temas hace muchos años, yo digo que más del 75% por las caras que veo aquí, no habían nacido, cuando yo andaba en el tema, todavía no habían nacido, y el otro 25% estaban muy chiquitos, o usted había nacido por ahí por los años 60, ni sus papás. Ya vio, más o menos. Viejito que está uno. Entonces, fue divertido cuando apareció el tema de la matemática moderna, que fue lo que conmocionó el tema de la necesidad de renovar estructuras curriculares que tenían que ver con las ciencias. Estoy hablando de los años, toda la cosa empieza a mediados de los años 60, con toda la fuerza. Entonces, en medio de la pretensión del estudio y todo, odiábamos el álgebra de Baldor. Era el libro más fíjense desde cuándo. Y ya cuando yo empecé con el álgebra de Baldor, ya el libro ya tenía 50 años. Así que miren pues, dice uno, y entonces todo el mundo odiaba el álgebra de Baldor. ¿Y por qué? Porque los maestros decían que el álgebra de Baldor lo único que hacía era mecanizar a la persona, mecanizaba al individuo, la gente era buena para estas cosas, pero no entendía nunca nada, etc. Y entonces quememos el álgebra de Baldor. Y casi la quemamos. Hubo una década, entre el 70 y el 80 más o menos, 65 a 75, bueno, no quemamos el libro pues, ¿verdad? Pero se acabó. Ya no más álgebra de Baldor. En cambio ahora el álgebra de Baldor viene hasta con su CD, con la solución del ejercicio y cómo se hacen y todo. Y entendimos una cosa importante de veras, que el tema del entendimiento de muchos aspectos en matemática nacen de la ejercitación. Chorro mil ejercicios. Hasta que se aburren. Sobre todo en aquellos aspectos que ustedes necesitan que se constituyan la base fundamental de lo que viene después. Le repito, ningún estudiante puede verdaderamente entender el proceso
de lo que es el inicio del cálculo, ¿verdad? Peor si le empiezan con la vecindad, el tema de las vecindades, etcétera. Si no ha entendido nunca lo que es la ecuación de la recta y en la recta el concepto de pendiente. Si no lo entiende, entonces cuando le dicen a uno en física, encuentre la aceleración instantánea o la velocidad instantánea. Pues, ¿y cómo le encuentro la velocidad instantánea con el tema? Si ni siquiera tengo en principio la función algebraica que describe el movimiento de una partícula. Y entonces tengo que estar como muy alerta a ese tipo de cosas. Entonces, si no hubo ese conocimiento previo, fíjense ustedes, un conocimiento que puede empezar bien con el jueguito aquel de Battleship. Ahí está, ¿verdad? Jugando con los patojos desde la primaria, el jueguito del Battleship, resulta que empiezan a generar toda la concepción de lo que es la gráfica de puntos y todo el para llegar a lo que es una función lineal, una logarítmica, cuadrática, lo que quiera. Pero uno de profesor tiene que estar alerta al punto, ¿verdad? En las discusiones con profesores, cuando están enseñando cosas, les digo, miren, ¿por qué se enseñan primero las vocales que el abecedario? Ahí le preguntan a sus colegas en los colegios donde trabajan. Mira, ¿por qué se enseñan primero ¿cómo se llama? Las vocales que el abecedario. Yo no sé, no crean pero pregúntense si eso es en función de algún proceso mental, ejercitativo, que permita verdaderamente la necesidad de que primero están las vocales que el abecedario. Y por último, la ejercitación debe fortalecer lo mecánico, que sí es importante, la comprensión y el desarrollo conceptual, la aplicación y la creatividad para buscar diferentes caminos para resolver algún problema. ¿De acuerdo? Miren, de historias, búsquense historias así interesantes, búsquense historias interesantes, así como la charaquea de Gauss. ¿Se acuerdan la charada de Gauss? Aquella de que ya el maestro, como la grande habla con él, va, sentate atrás y sumás 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8. Es que ese proceso mental es detrás del que vamos. Y no sé hasta qué punto la escuela pueda verdaderamente promoverlo, pero la idea era, ¿se acuerdan? De la 1 más 2 más 3 más etcétera, 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 más 98, más 99, más 100, y el patojo estaba creo que en tercer año primaria, y de esos fregones ya cansado el profesor lo manda ya atrás y de 1 más 2 más 3 más 4. ¿Y qué esperaba el maestro que hiciera? 1 más 2 es 3, más 3 es 6, 6 más 4 es 10, más 5 es 15, más 6 21, más 7 28, más 8. ¡Ah, chula! ¿Verdad? Más 9, más 10 y toda la historia. ¿Cuánto tiempo nos llevaría estar haciendo eso? Y el niño a los menos de 5 minutos le dijo, es 5050. La frega. Sí, profesor, es 5050. Ya el profesor se enoja con el niño, los castigan, en esa época castigaban seriamente a la gente, y al fin no me mintas y toda la historia. Imagínense lo que significaba en las épocas esas del 1700 y cosas de esas fechas. Y él lo agarra el profesor y lo lleva al, ¿cómo se llama?, con el director. Este me está mintiendo, no voy a aceptar estas cosas, regañémoslo y bueno, entonces lo sientan, vamos a mandar a llamar a tus papás. Y le dice 5050. El niño lo decía con tanta certeza que el director dijo, puchica, será cierto. Y empezó el director sí se fue uno, así contamos, más 4, más 5, más 6, y llegó a 5050. Entonces, cuando vio que efectivamente la respuesta era correcta, le dijo, pues vos lo adivinaste. No le digo si es re fácil, me resultó fácil hacerlo por las cosas que el profesor ya me ha enseñado. ¿Y qué hiciste? Mire, fíjese que me di cuenta de esto, profesor. Fíjense ustedes. Bueno, él no puso los puntos así, pues, pero más 3, más 2, más 1. La suma de todos, ¿cuánto da? 101.
¿verdad? Entonces me dijo, 101, profe. Esto más esto, 101 más 101, 101, 100. Entonces, va. Entonces lo que hice, ¿qué fue? 101, 100 números me puso, 101 por 100. ¿Verdad? Y eso me va a dar 10100. Se chalaqueó de que cuando se multiplica por 100, 2 ceros o un 0, etcétera, etcétera. Y como lo hice 2 veces, profe, ahí está. ¿Verdad que sí? Y entonces cuando uno se lo explican, dice, ¡ah! ¡Qué fácil! ¿Ah? Todo el mundo lo entiende, ¿sí o no? ¡Ah! Pero qué grosero, sí es ciertísimo. Sí, pero la bajada de Espíritu Santo para llegar a entenderlo, esa es la que no viene así de fácil. Ese es el tema. Así que cuando hablen de creatividad, hay que tener como cuidado, también no estamos hablando de eso. Porque después de eso viene toda la teoría de las series sucesivas y las otras, las aritméticas y las no aritméticas, ¿cuáles? Las geométricas, y viene toda la teoría de la inducción matemática. Ahí está la teoría de la inducción matemática. Y le ponen inducción porque por inducción se fue Gauss a encontrar eso. Pero como les digo, la bajada de Espíritu Santo, eso es lo único complicado. Entonces, hay una serie de cosas. Desde luego que uno no espera que sus alumnos hagan eso. Pues ni modo, puchica. ¿Cuánto le llevó a la humanidad, por decirlo así, o al club de los intelectuales descubrir el teorema de Fermat? No me van a decir cómo es lo del teorema de Fermat porque sigo sin entender cómo lo demostraron. Así que en otro momento tal vez hago una réplica. Bueno, entonces después de esto pasemos a la otra parte. ¿Quiere alguien hacerme algún comentario antes de pasar al drama? ¿Ningún comentario? ¿Vamos bien? Va, ¿estamos claros? Piensen en sus alumnos, por favor, piensen siempre en sus alumnos, piensen siempre. Ahí va la primera preguntita de esas raras. Miren. Ahí está la primera pregunta. En la distribución de datos bla bla bla, ¿qué valor representa la mediana de la distribución? Únicamente el 30% respondió correctamente y ahí están las demás escogencias que tuvieron los estudiantes. El tema de la mediana es básicamente una cuestión de conocimiento, ¿verdad? Entonces ahí va la primera. Entonces, si los estudiantes se confunden, quiere decir que algo, o en su definición, o en su práctica, etcétera, no le pusieron atención. He observado en el trabajo de muchos colegas que sienten que la cuestión es fácil y entonces hacen ejemplos, 2, 3 ejercicios y ahí murió. Y si le preguntan a un estudiante cuál es tal cosa, el estudiante responde de inmediato, pero a los 2, 3 días el estudiante se le ha olvidado completamente el tema y como no se ha practicado ni nada por el estilo, entonces efectivamente ya no pueden ir a la cuestión. Y cuando están estudiando, una de las cosas que es tremendamente importante en los estudios de cualquier índole, casi incluyendo derecho y todas esas cosas, porque al fin aceptaron que teníamos que darles clases de estadística en todas las carreras, el tema de las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión se vuelve un concepto sumamente delicado e importante para entender el fenómeno social. No es nada más de saberse cositas, sino para entender realmente el fenómeno, ¿verdad? ¿Qué significan que las cosas estén pasando? ¿Qué es una tasa de deserción, una tasa de nacimiento, una tasa de mortalidad? En fin, pues ahí va, miren, ahí va la primera. El 4% no responde y el 30%, ahí se acuerdan que son 180,000 estudiantes, ¿oye? ¿Ya? Y que a la San Carlos tratan de entrar alrededor de 40,000. O sea que pues sobre eso es que vamos, ¿verdad? Bueno. Si quieren que me detengan por alguna duda, me pude haber equivocado a la hora de copiar o algo del estilo, porfa, con toda la confianza del caso. No, de veras, no tengan pena. ¿Cuál es el inverso multiplicativo de menos 15? Esa pregunta es brutal. Genial, genial. Miren, 1 sobre 15, el 30%. Por la palabra inverso le quitan el signo.
¿verdad? Que ustedes sí entienden por qué, pero ellos no. ¿Ya? Ellos no, porque se nos metió desde hace rato que inverso, si es más, es menos. Si es menos, es más. Sobre todo aquella charada de si está multiplicando pasa dividiendo, si está restando pasa sumando y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, pues ahí está, miren. Y que ese 30% se equivocó con razón, ¿verdad? El 27% da la respuesta correcta del grupo de estudiantes, miren. Ahí están los demás. El 2% no responde. El 1/15, que es el más alto, el discriminador funciona precisamente por el tema de la palabra inverso multiplicativo. Entonces les insisto que son preguntas que están midiendo aspectos, digamos que sencillos, desde el punto de vista de las primeras cosas que hay que aprender, pero que determinan las confusiones conceptuales que se tienen. Le quitaron el signo por la palabra inverso, ¿ya? Entonces denota que no está claro lo que quiere decir un inverso operativo, ¿sí? Bueno, sigamos pues, sigamos. Ahí, ¿verdad que son cosas sorprendentes? ¿Ustedes creyeron que les iba a poner que aquellas preguntonas de... Miren pues, a este me encanta. Esa pregunta me encanta. Léanla bien, porfa. Miren. Al resolver la expresión matemática m a la 0 más n a la 0 más x a la 0 todo a la menos 2, dividido entre 3 por m más n a la 0, siendo m, n, x no igual a 0, obtenemos, me parece brutal, porque eso es conceptual. Tremendamente conceptual, con un poco de mezcla de memoria. Hay estudiantes que no van a ponerse, no puede que digan, yo no entiendo, pero sí me acuerdo que el profesor me dijo que tal cosa elevada a la 0 es tal cosa. No acabo. ¿Verdad? Entonces, miren, no me vayan a dar la respuesta para evitar. No sé que nos equivoquemos. Bueno, ahí va la primera y la segunda. 1/27, el 16% la contesta correctamente. Si tienen duda de correcto, por favor, ahí lo prueben, no va a ser que me equivoque. Muy bien. 1/9, el 56%, miren. ¿Verdad? C, el 10%, D, el 13%, y ahí no me salió cuántos no contestaron. O creo de repente que contestaron todos la pregunta. Ahí hay una pregunta de concepto. Interesante, ¿verdad? Una de las primeras cosas es cualquier cosa elevada a la 0 es igual a 1, excepto 0. Y la gente, en el mejor de los casos, debe de entender por qué esa excepción. ¿Verdad? Si cualquier cosa elevada a la 0 es igual a 1, ¿por qué 0 a la 0 no es igual a 1? Y esa discusión la tienen que tener con los estudiantes. De veras que deben de discutir con los estudiantes. Y esa es pura inducción para poder llegar a que cualquier cosa a la 0 es igual a 1. Porque viene de un cociente y porque viene de un montón de cosas. Por lo tanto, 0 elevado a la 0 no puede nunca ser 1 por la implicación de que ese exponente implica una división, y en una división el denominador nunca puede ser 0. Pero todo ese tema... Por favor, piensen en el proceso que lleva el llegar al concepto, para apropiarse del concepto y decir, tal cosa esto. Pues ahí hay un ejemplo de lo que pasa. Miren, el 16% tiene correcta la... Veamos más. Este es brutal. Miren eso. Pura memoria, Complementarios, el 11%. ¿De lo cual se acuerdan? ¿Se acuerdan cuántos alumnos son? No son 2, 3. ¿Ya? Que seguramente no vienen de ninguno de los colegios donde ustedes trabajan, no tengan pena. Son de otro lugar. El 4% contestó correctamente, hombre, ¿no? Si no hay... ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Pues nada. Pues ahí está. ¿Verdad? Dice uno, puchis. Pero como esta es de memoria, dice uno, bueno, tal vez nunca ha habido chance de discutir, pero ¿saben por qué? Es por lo que he visto con los colegas.
es porque esas cosas las ven así. Miren muchachos, si la suma de dos ángulos da 90, son complementarios. Si la suma de dos ángulos da 180, son suplementarios. Y un ángulo recto mide 90 grados. Va, listos, listos, profe. Dale, va. Ahí murió. Nunca más lo vuelven a mencionar. ¿Verdad? Entonces, es problema. Es problema. Por eso es que les pasa eso a los estudiantes. Miren, 19%. Y el 11% no respondió. ¿Verdad que es dramático el tema? Para los profesores de matemática, cuando uno ve esas cosas del profesor de matemática, no, man. Yo que les estaba dando un cálculo integral, fíjate vos. Es que qué horror. ¿Vieron? Miren pues. Vale. Este es genial. Esta pregunta es brutal, ustedes. Si dos rectas son perpendiculares, ¿cuántos ángulos rectos se forman? 1. Pues nadie contestó 1, afortunadamente. Eso alivió el corazón de todos los demás. 2. El 14% acertó. 3 ángulos se forman. 4. Esa era la respuesta correcta y solo el 14% acertó. ¿Y saben por qué es? Por las pizarras que he visto en 50,000 colegas dando clases, incluyéndome a mí, ¿qué consta? Incluyéndome a mí. Cuando estamos hablando de ángulos rectos, siempre, casi siempre, y otros por ahí, pues sí, 2 rectas perpendiculares, 2 ángulos rectos, ¿no? Es como una cosa que me sorprende mucho, es en un montón, esa pregunta no la puse ahí, pero ahorita que se me ocurre. Identifique el triángulo rectángulo entre las siguientes figuras. El 100% acertó que este era el triángulo rectángulo. Fíjense, el 100%. Ninguno dudó. Le dimos vuelta al triángulo. El 75%, si no mal recuerdo, lo identificó como triángulo rectángulo. Genial, ¿verdad? ¿Se dieron cuenta? Cuando lo sentamos sobre la hipotenusa, eso fue más lindo todavía. Como el 30% no se identificó esto como un triángulo. Pero y uno dice, pero ¿y por qué? Bien sencillo, colegas, bien sencillo. Uno de chute se pone a investigar cosas y cuestiones. Bien sencillo. La primera, el 95% del libro de matemática que en ese momento nos pusimos a estudiar, sacan el triángulo rectángulo de la primera manera. Y segundo, los no sé cuántas pizarras que observé de mis colegas trabajando, cuando están hablando del tema, igual hacen los triángulos de esa manera. Es increíble que eso haga que el estudiante, que su percepción sea esa. Por eso es que nunca debe uno de olvidar que las percepciones que uno provoca en las personas es importante. Sí es importante. Por eso es que hay que cuidar lo que dicen, lo que hacen, lo que escriben, lo que dibujan, porque todas esas acciones generan percepciones. Y ahí están pues los resultados. Les insisto en que si alguien quiere que me detenga en algo en particular o discutir, por favor, con toda la confianza. Miren, este es genial. Ese es otro que me encantó. El resultado de efectuar 7 más x cuadrado menos 5 a la 0 es vamos a ver, 7. El 34% acertó, pero no es 7 la respuesta. 8 es la respuesta correcta. Y solo el 34% acertó. No sé por qué no pusimos ahí qué porcentaje se fue en cada uno de los, para cada uno. Pero miren, el 30%. Ya se dieron cuenta que en muy rara vez
el 50, pasamos del 50% a la respuesta correcta. Solo hay en una se acerca, y van a ver en cuál se acerca al 50. Profesor. Una cuestión, si ahí no se sabe el valor de X, ajá, pero si fuera raíz de 5, ¿cómo así? si X tomara el valor de raíz de 5, pero está anticipado que las variables no tienen el valor de 0. Y entonces, el valor es de 5 y podría ser, pero aún así le quedaría 0 a la 0. Sí, es una posibilidad. Y ahí no existiría. Debiera de advertirse que X no es raíz de 5. ¿Sí? Está bien, está bueno eso. Le anotamos al profesor un gol. Está bien, estoy de acuerdo. Sí, porque esas advertencias pueden hacerlas. Porque si un estudiante protesta ese tema, el estudiante tiene razón. Sí, no hay para dónde, sí, es cierto. Debimos de haberle dicho, y X no vale la raíz de 5. Está bien. Ojalá mis alumnos en la clase se portaran como ustedes están portados ahorita y me preguntaran cuando me preguntan, ¿verdad? Porque eso es otra cosa, el problema, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado de esa? Este es otro clásico, por eso lo traje. Díganme si no es linda esa chará. Siempre, A cuadrado. Sí, ya vio. Entonces, es clásico el problema. Es típico, por eso aparece en la prueba. Entonces, ahí está. El 43%, poco llega al 50%. A cuadrado más B cuadrado. ¿Sí? Miren, A cuadrado más AB más B cuadrado es 18. Este por lo menos fue el menor. La respuesta correcta fue alcanzada por el 32% del grupo, ¿verdad? Perdón. ¿Qué te pasa, compadre? Miren, el tema en esto muestra, este es uno de los errores clásicos que hemos analizado en no menos de 25 años atrás. Siempre se ha discutido. Y lo divertido es que muchos de nosotros en las clases, cuando empezábamos a hacer esas cosas, advertíamos que A más B al cuadrado es A más B por A más B y que nunca es A cuadrado más B cuadrado. Y en eso y va de darle. Es un error que sabemos todos que se comete. Entonces el tema es por qué lo siguen cometiendo, ¿verdad? No es que sean lentos, porque lo que menos tienen es de lentos, ¿verdad? Pero no, hay una, como que tenemos vocación para ciertas cosas aquí en Guatemala, ¿verdad? Y una de ellas es no poner atención en lo que estamos haciendo. Siempre es no poner atención en lo que hacemos. Y esa es una de las cosas que a través de los ejercicios en las clases, en el aula, a través de los ejercicios, dale. Por eso es que hay que hacer la lucha en el aula. No gasten mucho tiempo en explicar cosas. Traten de explicar el concepto y una vez explicado el concepto, no solo la definición, y váyanse a ejercitar lo que acaban de conceptualizar. Y cada vez que hayan conceptos básicos, traten de que ese concepto aparezca constantemente en todo lo que viene después. Si es que eso es lo que ustedes quieren que quede como muy claro. Pues ese es genial, y lo seguirán cometiendo por los siglos de los siglos. ¿O cómo lo podemos impedir? El que cometa ese error pierde la clase. O tal vez así ya no lo hacen, ¿verdad? Este me dejó de una pieza. A ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta que escribe? La que escribe sería Pues sí. Así es. Sí. Aquí también 7%. ¿La vieron? De ahí todos los demás, menos de la de arriba. La correcta, el 25%. Miren. Estamos. Es dramático el tema, ¿verdad? Y es solo el café. Pues vamos al café ustedes. Que me están haciendo señas, ¿saben? No, yo feliz y encantado si me canso.
Miren ese. Esta pregunta está un poco mal hecha, mal lograda, pero así apareció. El 16% contestó correctamente, ¿verdad? El 25%, perdón, contestó correctamente, 4 y 5. Y el 4% no respondió a la pregunta. Debo de insistirles en que estoy hablando de una prueba que se le pasa a 180,000, ¿cómo se llama? Estudiantes, graduandos, y alrededor de 40,000. Algunos de ellos los hemos ensayado en los dos exámenes. De estas, por ejemplo, el tema de un ángulo suplementario, ¿verdad? En las dos pruebas pasa, en la del ministerio y en la de la universidad. Tenemos aproximadamente unos 5 años, y especialmente estos últimos 2, 3, que las universidades, no solo San Carlos, sino las universidades, han logrado verdaderamente engancharse con el ministerio para poder ver cómo logramos resolver el tema de la preparación que llevan los estudiantes a las universidades. Espero que logremos cosas. Pues miren, ¿cuál es el conjunto complemento del conjunto A? Sabiendo que R es el conjunto referencial al universo. Y son puras definiciones. Puras definiciones. Ya firmaron todos. Ya. Y entonces, ¿por qué hay 29 y solo hay 28 firmas? Es que son bonitos. Miren esa pregunta. Esa pregunta es bella, ustedes. ¿O no? Es una maravilla. Ahí casi logramos 50. Esa es la pregunta que más porcentaje ha tenido de respuesta correcta. Fíjense. ¿Cuál es el resultado de ordenar el menor al mayor de los siguientes números? Como se han dado cuenta, no hemos entrado a matemática de gran calibre. Y lo mismo nos ha pasado en los otros aspectos. Y ahorita vamos a salir. Oye, ahorita vamos a salir. Para el cafecito. Julie, me miras si está el café. No, en serio, es solo para que respiremos un poco. ¿Sí? Miren esto. Doña Berta pone un negocio en el que hace una inversión inicial de 21,600. Aquí empieza otro drama. El drama es el drama de la lectura. ¿De acuerdo? Aquí se combinan dos aspectos cruciales. El tema de la lectura y la comprensión de la lectura. Así que si alguna vez han dudado qué es lo que puede hacer matemática por la lectura, mis queridos colegas no tienen idea cuánto podemos y debemos de hacer por fortalecer el tema de la lectura. Pero miren, doña Berta pone un negocio en el que hace una inversión inicial de 21,600. En promedio vende diariamente 1,200, pero tiene gastos diarios equivalentes al 60%. ¿En cuántos días recupera su inversión? Y el signo de interrogación que abría ahí arriba, me equivoqué, se me fue una tecla. Pero la prueba no puede darse el lujo de cometer esos errores. Las pruebas son revisadas y vueltas a revisar. Y voy a pedir autorización del ministerio para que puedan ingresar al portal donde puedan hacer análisis del montón de pruebas que el ministerio tiene ahí, ustedes puedan ver las preguntas, etcétera, etcétera, que tienen para poder. Porque yo espero de veras, colegas, que no sea esta la única vez que nos veamos. Hoy vamos a ir armando poco a poco ciertas cosas, ciertos temas. Si ustedes quisieran que viéramos algún tema en particular, encantado preparo el tema para poderlo analizar y ver. Hoy, de cualquier tema, por ejemplo, el tema de los logaritmos es brutal. El tema de la teoría logarítmica es genial. El tema de las funciones trigonométricas también es una belleza. Una belleza entender bien todos los procedimientos y de dónde vienen todos los números asociados a los ángulos. Miren, bueno, total es que doña Berta hizo su negocio y a los 18 días el 27.8% la contestó, 29 días ese número. La respuesta correcta, el 37.5%, no está tan mal en función de las otras. Y 72 días, el 14.9%. ¿Se dan cuenta? Ahí sí hay la lectura. Ahí sí hay aquí hay una dificultad más, que repito, es el tema de la lectura. ¿Ya?
muchos lo que hicieron fue dividir hacer divisiones ahí raras. Después vamos a hacer un análisis así de por qué cometen esos errores. Porque buscar las soluciones en cualquiera de los ejercicios son puros procedimientos de pensamiento en función de algo que supuestamente se conoce. Aquí el porcentaje que no respondió ya creció, ya se dieron cuenta, ya aumentó sustantivamente. Me equivoqué ahí arriba, debí de haber escrito resolver. Hasta ahorita me estoy dando cuenta que la premura del tiempo y las angustias que le dan a uno existenciales me hace escribir a veces al revés. Pero le repito, las pruebas que se pasan no pueden aceptar esos errores. Y por eso cada prueba que se le pasa a los estudiantes, miren, no les exagero, pero la revisan hasta 30 profesores de matemática y de idioma. Y aún así se nos dan errores, fíjense. Genial el tema, ¿sí? Bueno, el salario de un trabajador es de 8 quetzales la hora. Cuando trabaja más de 40 horas por semana, recibe el salario de una hora más el 50% de esa misma hora. Según yo lo enredaron, lo hablé con mis colegas de muchacha, tanta vuelta para lo pudimos haber escrito de que por cada hora extra se le paga el 50% más, en lugar de enredarlo, pero bueno. Así está y así lo saqué, no lo cambié, pues. Pero dice, si en una semana recibió 632, ¿cuántas horas de tiempo extra trabajó? ¿Saben que la mayoría de estudiantes lo que hizo fue dividir 632 entre 7? Y otros entre 5. ¿Verdad? Interesante lo que hicieron. No se pusieron a ver lo que significaba verdaderamente que en determinado momento aumentara el 50%. Pero bueno, le repito, el tema es la lectura. Eso es por apachar algo que no debo de apachar. El 24% encontró la respuesta correcta. Miren el número de estudiantes, el porcentaje que no contestó. Se dan cuenta cómo va aumentando la no respuesta en función de la lectura. Es para que por favor percatémonos del nivel de discusión que hay ahí. ¿De acuerdo? Entonces ahí está el proceso de pensamiento puesto sobre las primeras 10 cosas que les mencioné. Ahí está apareciendo constantemente el tema, ¿verdad? Les insisto en que les voy a enviar, les voy a enviar por correo el tema, ¿verdad? Estas para que ustedes tengan un análisis, ¿verdad? Y sobre todo que el decálogo lo pulan, ¿verdad? Y me cuenten cómo van con el decálogo. ¿Vamos a café? Sí. Es que esto va a terminar, todavía falta un montón. Entonces sí, va. Sí, con es que donde manda capitán no manda marinero. Usted, si la señorita, ella me supervisa, no hay problema. Tengo sí. Y la jefa de la supervisora que está ahí atrás, peor. Me guarde. Esta pregunta me fascina. Esta pregunta me encanta, me encantó. Miren esta. ¿Qué ángulos son iguales al ángulo 4? Ahí están los angulitos. Genial, ¿verdad? $36.9% encontró la respuesta correcta. Miren, el 1, el 5 y el 8. Sí, ¿verdad? ¿Seguro? Bueno, muy bien. 3, 7 y 8, 22.5%. 2, 6 y 5, el 20%. 1, 7 y 6, el 11%. Miren. Esta pregunta, ahí es donde el tema... Y tomen en cuenta una cosa, colegas. ¿Se acuerdan que existe la probabilidad de encontrar la respuesta correcta? Hay un 25% de probabilidad de encontrar la respuesta correcta adivinando, por azar. Entonces,
el que alguien encuentre la respuesta correcta no necesariamente implica que la contestó sabiendo, ¿verdad? Pero como nosotros somos optimistas, siempre decimos que sabían, ¿verdad? Pero no hay para dónde, ¿verdad? Es decir, entonces ahora estamos en tengo dos discusiones muy interesantes que por favor que no se nos olvide hacerla antes de que nos vayamos. Una discusión es el tema de qué es una pregunta fácil. Realmente, ¿qué quiere decir una pregunta fácil? ¿De acuerdo? Y la segunda es que si disminuimos las posibilidades de respuesta correcta a 3, ¿es bueno eso o no? Aumentamos al 33% la probabilidad de encontrar la respuesta por adivinar. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Que es el tema. Pues ahí, miren esta cosa. Las primeras veces que aquello de ángulos alternos internos son iguales, los opuestos por el vértice son iguales, son geniales esas cosas, pues. Pero ni modo, digo yo, después de 50 años de hacer lo mismo, si no lo supieras hacer, estaría la arandeada, ¿verdad? Ni modo, esto está fregado. Sí, que hay que seguir en la lucha, hay que seguir en la lucha. Los patojos no del todo pueden. Miren, aquí el 9.4 no contestó. Vean el contraste. Vean el contraste que hay con preguntas de este tipo versus los problemas. ¿Se dan cuenta? ¿Verdad? El contraste en cuanto al porcentaje de gente que no contesta. Ninguna. 47% fue el más alto. Y fue en la pregunta de ordénelos de menor a mayor. ¿Sí? Ese día casi que le digo a un montón de estudiantes, miren, mucha ordénense en orden de estatura, por favor. Vamos a ver. ¿Verdad? Esa fue una pregunta curiosa, miren. Miren, el 36% acertó la función cuadrática. Lástima que no puse cuántos le pusieron cuadrático a donde dice 2 al cuadrado y 4 al cuadrado. Esta ha sido una pregunta que toda la gente se asustó hace más o menos unos 7 años, tal vez un poco más. Porque casi que el 100% de gente hacía algo que ya saben ustedes qué es. Aquí no se va a equivocar nadie, pues, ni modo. Porque ni modo, pues, ¿verdad? No se me equivocan. Pero esta pregunta, que era una de las preguntas que más me gustaba para tratar de mostrar el tema de la jerarquía operacional, ¿verdad? Y entonces ahí está, ¿verdad? 5 más 4 es 9 por 6, 54, y todos dicen 51, ni modo, ¿verdad? Y 26. Diga usted, pana, pero es que pero eso no era para ustedes, pues, porque si alguien me dice 54, no. Si alguien me dice 54, lo apapucho y le hago cariñito. A ver, compadre, veamos qué pasó. No hay pa. O comadre, ¿verdad? Vamos a ver qué bueno. No, de ninguna manera lo sacaba. Miren, el 80%. El 80%. La respuesta correcta fue el 15%. Ya ven. ¿El Tic Marinos quién fue? Sí, fue que es el Tic Marinos quién fue. Fíjense que una de esas maestras aguerridas, hablando del tema. ¿Y usted de dónde sacó eso? Pues mire, yo en lo particular no me lo he sacado de ningún lado. Le dije, pues eso que los libros dicen. Pero antes de, porque se miraba a la señora así, mera enojada. Entonces le dije, mire, resolvamos un problema. Sí, resolvamos un problema. Es decir, Juan va a la tienda y compra compra una botella de aceite que le cuesta tanto y compra media docena de huevos que le cuesta tanto, cada huevo vale tanto, y entonces hágame la campaña de resolverlo. Y cuando lo resolvieron,
casi que todos dieron la respuesta correcta. Entonces yo le preguntaba a ella, ¿y por qué usted, en lugar de sumar, como me acaba de decir, o como me estaba diciendo, ¿por qué multiplicó lo que costaba cada huevo por los 6? Porque al fin ella se percató. Y entonces yo le decía, pues yo lo siento mucho, le dije, pero hay un mecanismo de operativo de qué es lo que tenemos que hacer. Tal vez no era muy convincente el tema, pero viene la señora y me dice, yo tengo 25 años de dar clase, me dijo. Así le dijo, y 25 años de enseñarles mal. Sí me dijo, pues entonces, solo prométame que el 26º año y otros más ya no lo va a seguir haciendo, pues ese es el problema, ¿verdad? Pero el tema es que quienes se van con una equivocación, es que es lo que les decía al principio, quienes se van equivocadamente en una línea de trabajo, conforme van avanzando, el error se va haciendo cada vez más grande. Entonces, quienes tienen este tipo de errores, les cuesta mucho factorizar. Y no entienden. El factor común no le encuentran el tin y el tan, hasta que ni modo, al fin se le va quedando a uno, etcétera, etcétera. Pero en un principio, no por ese tema de las operaciones. Nosotros hicimos algo muy curioso. Muy poco matemático, si ustedes quieren, pero como me ha dado muy buen resultado, se los digo. Lo que hicimos fue, a ver, les voy a dictar, no a ustedes ahorita, pero si no les voy a dictar, les voy a dictar. Fíjense pues, la norma es que si hay una serie de números, o hay un conjunto de números que se están operando de diferentes maneras, entonces, y con distintas operaciones, por favor, primero productos y cocientes de izquierda a derecha, lo que aparezca primero, ¿verdad? Y después sumas y restas también de izquierda a derecha, lo que aparece primero. Sigan la regla. Si entienden o no entienden, no me importa, sigan la regla. Y entonces empecé a darme cuenta que la lectura se estaba fortaleciendo y que ya no cuestionaban, sino empezaron a trabajar. Y cuando se daban cuenta que el procedimiento estaba dándoles éxito, empezaban a desarrollar confianza. Y ya después, y lo mismo me pasó con el tema de más por más da más por menos da menos, y esa historia. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay cosas en la vida muy curiosas. Yo cuento un cuento también que me encanta mucho contarlo, también vivido, no es charada mía, ¿verdad? Pero vivido, de que huevo se escribe con H. Esa es la historia, que la he contado, ya algunos hasta la han escrito en algún cuento, y toda la historia del huevo se escribe con H. Y era que la maestra viene, y yo debo haber estado en 5º año primaria, tal vez, o 4º, como el dictado era el genial de esa época, ¿verdad? Entonces viene muchas gracias, muchas gracias. Alguien que me trate bien, ¿verdad? Bueno, pues viene la maestra, empezó a dictar, y el huevo, tal y tal cosa, que es pues que la gallina, que no sé qué. Yo escribí el huevo, pero yo escribí huevo con G. Huevo, no. Me dieron una gran regañada. 1000 veces, no fueron tantas. No me acuerdo tantas, pero así era la época. Huevo se escribe con H, y yo, huevo se escribe con H. Bueno, huevo se escribe con H, pues. ¿Qué otro? Bueno, muy bien. Entonces ya huevo escribí con H, no me cuestioné por qué se escribía huevo con H ni nada. Yo decía, pero no es huevo, pues. Huevo, pero una de cierta edad y todo uno vive todo. Huevo con G. Huevo. Pero después de la maltratada que me dio la maestra, entonces ya escribí huevo con H. Pero el dictado seguía. Vamos a ver los departamentos del país. Y el primer departamento más importante es Guatemala. Así que título, Guatemala. Escribí Guatemala con H. Casi me echan del colegio.
por haber escrito Guatemala con H. Y mi lógica era natural, pues claro que yo pasé vergüenzas. Lo que ahora, gracias a Dios, es motivo de broma y de chiste, y yo lo sufrí. Guatemala con H, por poco me matan y toda la vergüenza y la maestra, 50,000 veces, Guatemala es con G. Y yo seguía con mi duda de huevo, Guatemala. Bueno, Guatemala con G, pues. Pero de memoria iba yo pegando los brincos, sin entender qué pasaba. Seguían dictando los departamentos. O sea, título, Huehuetenango. Hijo de veras, dije, bueno, a alguna le pego. Entonces escribí una H y una G. No, a alguna más. Entonces la maestra como que le dio o pena o ternura o no sé qué, dice, me acerca y Mejía, dice, me hace la cabeza así. Por no decirme pendejo, ¿verdad? Fíjense, aprender que Huehuetenango se escribía con H, y así empezaron mis grandes problemas. Y cuando aparecen las palabras de H muda, como hombre sin H, chicota maltrato. Yo sufrí la escuela, porque se escribe con H, que no sé qué, pero entonces decía yo, huevo, Guatemala, Huehuetenango, gombre, no es gombre, no, casi. Me tuve que aprender de memoria todas las palabras que tenían estas. Colegas, eso le pasa a uno, a los estudiantes, hombre. Eso le pasa. Pero lo más simpático del caso es que hasta estas alturas, y siempre le lanzo el reto a todos mis profesores y mis colegas y mis compañeros, ¿quién me dice que por qué razón huevo se escribe con H? Y alguien me decía, es la pronunciación. A ver, decí huevo. Y yo, diga huevo. ¿Usted? Pero con ganas, hombre, ¿no? ¿Cómo dice, cómo decimos? ¿Sí o no? ¿Ah? A ver, diga usted. Huevo, ya vio. Y entonces me decían, es la pronunciación, es la forma de la boca y todas las cosas. ¿Y cómo se dice, pues? Huevo. Yo que la tengo grande, huevo. No, charás, hombre, charás. Todos esos procesos de pensamiento van causando un impacto. Van verdaderamente llevando a cabo ese tipo de cosas. Pero la escuela, lo que en realidad está haciendo a la larga es un entrenamiento socializante de enfrentarse uno con diferentes maneras de sentir, de pensar, de hablar, de actuar. Y entonces eso es lo que a la larga nos va propiciando y colocándonos en cosas en donde nosotros los maestros supuestamente tenemos que tener planificada la cuestión para lograr realmente hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y nunca tanto, pues yo supongo que siempre, pero el tema de la educación para mí se ha vuelto realmente una angustia muy grande, sobre todo estos últimos 5 años. ¿Por qué? Porque el desastre ético planteado en el país es impresionante. Es decir, el tema de la corrupción, el tema de la impunidad, el tema de la desfachatez, etcétera, etcétera, es impresionante. Y entonces dice uno, bueno, y entonces la educación, ¿qué hace verdaderamente en el ánimo de las personas? Resulta que no es lo mismo ser analfabeta, porque hasta los analfabetas tienen actitudes apropiadas, no necesariamente sinvergüenzas por ser analfabetas, ¿verdad? Sino que uno empieza y encontramos algunos aspectos, ya casi para terminar, que creo yo que son de suma importancia. No es lo mismo escolarizar que educar. Y las instituciones educativas están preocupadas sin darse cuenta de lo que hacen es escolarizar más que educar. ¿Por qué? Porque están sumamente preocupados por todo el tema de contenidos académicos, etcétera, sin tomar muy en cuenta las implicaciones emocionales
y las implicaciones de acciones en donde puedan verdaderamente mostrarle a la gente lo que debe verdaderamente también aprenderse para poder tener buenas relaciones interpersonales en la vida. Y tan fácil que es ponerse a discutir de eso, pues si no necesitamos ser ni grandes filósofos, ni grandes sabios, ni genios para el tema. Ahí está la película de Charlie Brown, no sé si la vieron, pero la película de Charlie Brown en cuanto al tema de la ética es genial, una manera de mostrar las cosas excelentemente. Está la otra película esa de las caricaturas, Intensamente se llama, ¿verdad? De donde salen los cuatro aspectos que viven en nuestra mente y el corazón, ¿verdad? Ese tipo de cosas les muestran claramente lo que a la larga la escuela y la experiencia de vida va haciendo. La experiencia de vida, la escuela es una de las experiencias de la vida, no es la experiencia de la vida. La escuela es una de las experiencias de la vida que ojalá pues que podamos nosotros los docentes hacerla lo más interesante posible. Pero siendo una de las experiencias de la vida en donde de manera sistemática se supone que los estudiantes deben aprender a pensar, que deben de estructurar su pensamiento. Y entonces deben de ponerlos a hablar, mucho, pero así, en una discusión bien orientada. Deben de ponerlos a escribir, porque es muy importante el tema de la escritura. Por eso creo yo de que el tema de la escuela y de la vida sí tiene que tener mucho cuidado en cuanto a qué es lo que nosotros seamos capaces de propiciar como estrategias de aprendizaje. Porque al generar estrategias de aprendizaje lo que estamos logrando es darle a los estudiantes, hombres y mujeres, una línea de acción que es natural. Y dice uno, pero ¿cómo así natural vos? Si aparecen las cosas más sencillas. Vean ustedes a una niña jugando jacks. Lo que las niñas o los niños deciden cuando están jugando jacks son estrategias para ver cómo recogen los jacks. Pues. El jack. Esa es una estrategia de pensamiento, es increíble. Entonces propicien cosas de ese tipo, ¿verdad? Porque lo que el niño hace cuando tira el jack es eso. Y entonces resulta que los juegos del barrio, como los cincos, como el trompo, como todo ese montón de cosas, a la larga estaban desarrollando habilidades tanto psicomotrices como habilidades de pensamiento. ¿Por qué habilidades de pensamiento? Porque decía, ¿cómo lo voy a hacer? Para aprovechar de la mejor manera posible el tema, ¿verdad? Para aprovechar de la mejor manera posible la acción que me permita tener éxito. Pero, distinguidos colegas, hay que estar como alerta a eso. Y yo me he permitido ahorita, pues invitarlos. Después van a venir otros maestros, van a venir matemáticos y gente de otra experiencia para platicar con ustedes de los distintos temas, para que haya fortalecimiento y para que nos quede claro que el tema educativo sí sí es digno de verlo. Yo sé que nos pagan mal, que tenemos que andar del tingo al tango para poder medio hacernos algo, ¿verdad? Y que no es fácil este tipo de reuniones, pero piénsenlo para que podamos verdaderamente reunirnos, ¿verdad? Yo quería, pues ya casi no hay tiempo, preferiría, en lugar de empezar un tema en particular, que platicáramos. Quisiera oírlos a ustedes al respecto de, por ejemplo, qué temas les gustaría tratar. Yo había pensado iniciar para que viéramos la cadena de pensamiento que está implicada entre la función lineal y llegar a la definición de círculo, ¿verdad? Que es una línea, es interesante, ¿no? Es bonito porque son puras definiciones y me gusta por la utilización que el estudiante tiene que hacer de su capacidad de lectura, ¿verdad? Para poder verdaderamente, ¿qué quiere decir que el círculo es un conjunto de puntos que equidistan de un punto llamado centro? ¿Qué quiere decir eso en función de? ¿Qué es una línea tangente? ¿Cuándo una línea corta al círculo en 2 puntos? La discusión de si una línea puede cortar al círculo en más de 2 puntos. Es interesante, ¿verdad? ¿Podrá una línea recta cortar a un círculo en más de 2 puntos? Pues no para que me contesten ahorita, pues, ¿verdad? Sino para que lo podamos empezar después como a discutir.
¿De dónde sale la definición de distancia entre dos puntos? Y es brutal la distancia entre dos puntos. Tiene dos líneas de aprender. Una de memoria, no hay de otra, ¿verdad? Dados dos puntos, la distancia se encuentra así. Pero es genial que los patólogos se den cuenta que la fórmula sale del teorema de Pitágoras. Brutal. Genial. Sí pues, el teorema de Pitágoras, sí, para que entiendan que la pendiente es la tangente del círculo y no simplemente, y no el delta y sobre el delta x, pues que también es la otra forma de la pendiente. Y entonces ese tipo de cosas nos van dando la posibilidad de ir realmente interpretando el pero, para que cuando llegue el momento de la gráfica ellos sepan por qué las gráficas son como son, ¿verdad? ¿Por qué el seno de tanto, el seno de esto, el coseno de lo otro? ¿Qué quiere decir que el seno es el complemento del coseno? Así es la cosa, ¿verdad? Pues más o menos por ahí va la cosa, en fin. Una de las cuestiones tan curiosas con eso de seno, coseno y tangente es siempre la misma pregunta. Mire, y sobre todo en física, cuando uno está en vectores y toda esa charada, ¿cómo decido para saber si es seno, coseno o tangente lo que debo de usar? Esa es la pregunta, es clásica y es genial, porque es la habilidad mostrada de establecer relaciones de cosas que conozco para resolver un problema. Y ahí se van, ¿verdad? Para que después, cuando están viendo, el diagrama de fuerzas en física con la normal y la mg, pues la gravedad y todo ese tipo de cosas, que me parece que es genial también hacer todas esas combinaciones para poder hacer las aplicaciones, que es puramente, bueno, hay quien ya lo trae. Es decir, hay gente que tiene una chispa que a la puchis, ¿verdad? Que no hay para dónde. Y entonces, discutir de ese tipo de cuestiones, pues, ¿verdad? Básicamente, ¿qué es un logaritmo? La discusión de qué es un logaritmo. ¿Qué es un logaritmo? Pues el logaritmo es un exponente. Eso es lo que es el logaritmo. Es un exponente. Cuando yo entendí que el logaritmo era un exponente, sentí que la luz se me abrió. Bruto. ¿Con qué razón? Cuando se multiplican se suman. Y cuando se dividen se restan. Sí, pues, hombre, si por ser un exponente la ley que dice que si multiplico potencias igual va, brutal. ¿O no? Es genial el tema. Y dice, fíjense ustedes que yo no sé cuántos de aquí, cuando estudiaron logaritmos, tuvieron que usar la tabla de Copetti, no la calculadora. Yo soy de los de Copetti, de la tabla de Copetti. La tabla de Copetti, por si no se acuerdan, era un librito como este pelo, que uno tenía que andar con su tabla entre la bolsa para hacer sus cálculos de mucho logaritmo, y entonces está característica y mantisa, ¿se acuerdan? La calculadora viene y lo resuelve, excepto cuando la característica es negativa, porque la calculadora no distingue entre característica y mantisa. Qué alegre. Entonces yo dije, ay, gran tal por cual te fregaste, tenés que separar una cosa de otra, ¿verdad? Pero ese tipo de cosas es tan interesante sentarse a trabajarlo con los estudiantes, ¿verdad? ¿Por qué la logarítmica es de cierta forma en su gráfica, a diferencia de la ¿cómo se llama? De la cuadrática, etcétera, etcétera. Pues todas esas cosas, ustedes pueden decirme qué tema les gustaría como trabajar y tratar para preparar dos cosas. Una, no tanto la conceptualización, que es importante, cuanto la ejercitación y los materiales que nosotros podríamos sugerirles para que hagan o para que los practiquen. ¿De acuerdo? Para que los tengan a mano, para que lo vayan a trabajar con los estudiantes. Y si logramos hacer una especie de organización de ese tipo, pues tendremos mucha suerte. Bueno, ustedes tienen la palabra los siguientes 10 minutos. Nadie dice nada. A ver, señorita. ¿Doctor o licenciado? Me llamo Bayardo Arturo Mejía Monzón. Sí me llamo. Todos los demás son apodos. Sí. Pues buenas tardes a todos. Mire, eso, pues genial que le esté dando todos los resultados. Creo que hay dos cosas que influyen en eso. El entusiasmo que usted le pone al tema es una parte. Eso es vital. Los estudiantes ven que usted está entusiasmada en lo que está haciendo y ellos, aunque no entiendan, les gusta el entusiasmo. Y la vida que